Amigos de The Frontline, políticas públicas, autonomía económica, mucha educación, mucho fomento a la lectura, mediación lectora. Soy José Miguel Alba Marquina, saludo a Axel en los controles, Heidi Jaimes, y conmigo está mi amiga Leticia, mediadora de la lectura. ¿Cómo estás? Bienvenida. Ya Un habíamos estado gusto, en línea, pero ahora ya. en presencial. ¿Cómo estás? Bienvenida. Un Es tu gusto casa. estar aquí. Qué maravilla estar aquí platicando. Ahora sí, fuera del Zoom, que sí es maravilloso, hay que reconocerlo, pero siempre es mejor estar aquí, ¿no? Platicando en casa, conociéndolos en el estudio. Así es, siempre será mucho más enriquecedor el mano a mano. Y precisamente me gustaría que platicáramos, en estos 2 años tuvimos las experiencias de acercar la lectura, de mediar la lectura, ferias de libro y demás que hicimos, la FILEM, la FUL, entre otras, el Zócalo mismo, Guadalajara, pero precisamente siempre esta interacción, ¿no? Como que los libros, como siempre, y sí tenemos libros, como siempre tenemos, ahora tenemos el Instituto de Acceso a la Información, de las batallas, derrotas y victorias del IFAI. Bueno, es un libro no es tanto de fomento a la lectura, pero por supuesto el cartón político, la caricatura son herramientas inefables para también educar, ya estoy como cierta diputada que dijo, es que son dogmas. Yo nunca dije dogmas, ay sí, no, pero sí es para ayudar a la mediación lectora. A ver, platícanos precisamente cómo llegas al mundo, primero vamos en orden, cómo Leticia llega al mundo de la mediación lectora. La mediación lectora llega a mi vida, justamente, un saludo a Neftali Coria, cuando recién se creó la Secretaría de Cultura. Esta Secretaría de Cultura se convirtió del Estado de Michoacán en lugar del Instituto de Cultura de Michoacán. Neftali Coria toma el Departamento de Literatura y surge la idea de crear mi primer programa al cual pertenecí, Guías de Lectura y el Uso del Libro. Duró nada más, creo que 2, 3 años este proyecto. Yo estuve en dos, 2005 y 2006. En 2005 también tomo un curso como propedéutico del Programa Nacional Salas de Lectura y llego justamente arropada por Neftali, egresada de la carrera de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con inclinaciones a filosofía para niños, inclinaciones a educación. Entonces, por eso es muy fácil para mí entrar en el mundo de la literatura. Cabe destacar, mi historia lectora es importante, revise la suya, por favor. Sí, tuve una maestra que casi me dice que cómo me atrevo yo a escribir y era la maestra de español que en lugar de promover que sus alumnos escribieran y leyeran, bueno, te la pasaba corrigiéndote y tú así como, pero porque eres el peor enemigo para la clase de español. Pasan en la vida, pero mi historia lectora, gracias, para mi suerte, estuvo protegida por mi madre, que es lectora, y mi madre, impulsada, mi madre tiene una frase enorme que dice que después de la religión, el arte llena el alma, es el alimento del alma. Entonces, a fuerzas nos acercó a las letras, a la música, ¿no? Incluso, bueno, la Nicolaita tiene muchos eventos gratuitos de baile, teatro y demás. Entonces, trataron de llevarnos, ¿no? A todos estos recursos. Entonces, incluso mis hermanos, tengo hermanos que tocan el piano, uno toca la guitarra, uno es escritor. Entonces, yo termino, ¿no? En el fomento a la lectura, a ella la veo leer, entro yo además a un taller de niños, allá por aquellos años, ayeres, yo creo que 98, 99, tenía 10 años, conozco a Margarita Vázquez en Morelia, que tenía un taller de literatura infantil y juvenil, bueno, de infantil sobre todo. Ahí voy conociendo escritores y por eso termino yo. Claro, en ese 2005 era verde, creía que todos debíamos leer a los clásicos, Claro, el fue canon, ¿no? el Y todo esto. canon y fue un rompimiento completo. Hoy en día yo misma digo, bueno, sí está el canon, está padre leerlo, pero para ser mediador de lectura tenemos que entrar por otro lado. Así es. Oye, pero cultura por todos lados, de repente este acercamiento a diferentes manifestaciones, diferentes oportunidades que tienen que ver con la literatura, con la lectura. Precisamente el canon, a ver, ¿cómo podemos introducir al canon a nuestros jóvenes hoy día en este siglo XXI? Pues yo creo que hay que empezar con cosas muy básicas. Yo creo que hoy en día tenemos, yo siempre lo he dicho, en mi mejor ejemplo, a lo mejor muchos me van a odiar, pero de verdad existe, ¿no? Si a un alumno, si a un chico le gusta completamente el mundo de los vampiros, y a lo mejor empieza leyendo Crepúsculo, y muchos dicen, sí, pero esos vampiros son de mentiras, porque es Stephanie Meyer, los hace incluso brillar,
Pues yo diría, bueno, pero es más fácil que a un chico que ya leyó Crepúsculo le digas, oyes, existe Drácula, ¿no? Existe Camille, existe, o sea, ¿no? Ya de entrarlo al canon. Eh, Creo que tenemos que hacer justamente, esto lo dice Teresa Colomer en uno de sus libros, no recuerdo el título, pero es de la colección queridísima del Fondo de Cultura Económica, el de Espacios para la Lectura. Teresa Colomer nos dice en este libro, es que tendríamos que empezar a leer lo que tenemos enfrente y poco a poco llevarnos a los grandes clásicos, ¿no? Entonces, creo que lo que no hemos entendido es que no nos tendrán que chutar, ¿no? Los clásicos en secundaria. Yo aborrezco, con todo respeto, el Lazarillo de Tormes, ¿no? Claro, Marcelino Panivino, el Cid Campeador y Exacto. todos esos, ¿no? Sí, porque te los meten muy de fuerza si no te dan contextos y terminas como, pues no sé, por ejemplo, ¿no? Hay un chiste que contamos, que la gente realmente elige a Romeo y Julieta, pero no entienden que eran dos adolescentes y el romance duró 3 días, ¿no? Que deberían mejor apostar por Julieta de Sade, que esa se la pasa muy divertida. Ándale, además ese acto muy interactivo el asunto y todo, muy en esto. Oye, traes un libro en la mano, a ver, platícanos. Siempre traes un libro en la mano, pero el que estás leyendo, ¿de qué va? Fíjate que realmente lo traje si había posibilidades de hacer una lectura regalada. Sería Es, maravilloso, es, además. es uno de mis autores favoritos y además la parte más interesante es, voy a citar una pequeña frase de la contraportada que es, en todos los países hay una pequeña secta de lectores de Shaw, decía Borges. Es uno de los autores favoritos justamente de Borges, que es Marcel Shaw. Claro, este no es el libro favorito de Borges. El libro favorito cuenta la leyenda que era el de Vidas Imaginarias, que curiosamente también era uno de los libros favoritos de Arreola, nuestro escritor mexicano. Pero yo les voy a leer el libro que a mí, un fragmento de mi Sí, favorito, adelante. que es el libro de Monel. Y entonces dice así, y Monel dijo todavía, te hablaré de las cosas muertas. Quema cuidadosamente a los muertos y esparce sus cenizas a los 4 vientos del cielo. Quema cuidadosamente las acciones pasadas y aplasta las cenizas, pues el fénix que renacerá de ellas será el mismo. No juzgues con los muertos y no acaricies sus rostros. No te rías de ellos y no los llores, olvídalos. No te fíes de las cosas pasadas. No te pongas a construir bellos ataúdes para los momentos pasados. Piensa en matar los momentos que vendrán. Desconfía de todos los cadáveres. No abraces los muertos, pues ahogan a los vivos. Ten por las cosas muertas el respeto que se debe a las piedras de los cimientos. No mancilles tus manos a lo largo de sus líneas gastadas. Purifica tus dedos en las aguas nuevas. Sopla el viento de tu boca y no aspires los alientos muertos. No contemples las vidas pasadas más que a tu vida pasada. No colecciones envolturas vacías. No lleves en ti un cementerio. Los muertos dan pestilencia. Solo ese fragmentito del primer libro del libro de Monel. ¿Cómo ves? Maravilloso, porque además esto que lees, precisamente este color que se le pone a la lectura, de repente se habla de esto de la lectura en atril, de la lectura vivida. Tú le dices lectura vivida, precisamente hay que ponerle este color. ¿Cómo acercamos entonces a estos jóvenes con estas estrategias? De repente, hace poco tuve la oportunidad de estar allá con nuestros amigos del CETIS, a quienes mando, a Daniel Sanabria y todo su equipo. Un saludo en este inicio de año. Tenemos ya en puerta abril, mes de la lectura, el 23 de abril y demás. ¿Y cómo se les acerca a hablábamos del canon, pero hablamos también de estas lecturas en atril? De repente pareciera que ya es un recurso gastado, pero tú, como le llamas ahora, lectura vivida. Pues mira, yo realmente en este sentido para mí sigue siendo lectura en voz alta. Creo que sí está gastada, creo que por momentos, yo creo que hay que apostar a varios puntos. Uno, somos seres humanos y a los humanos nos encanta el chisme, ¿no? Creo que al fin y al cabo, aunque es una cuestión gastada, seguirá siendo un recurso importante. Igual que la narración oral. Que a mí me gustaría que, por ejemplo, en la vida existiera, claro, son sueños guajiros, divisiones más claras de lo que es un narrador oral, un cuentacuentos,
Ambos son maravillosos, pero ambos, pues son puntos distintos, ¿no? Tratan diferentes las historias. Algunos adultos no se sienten tan cómodos con los cuentacuentos para adultos porque, pues, a veces son un poco más cercanos al teatro, ¿no? Entonces pienso que, por ejemplo, a los adultos les gustaría más, pienso, como narradores orales que sí nos cuenten una historia. Ahora, en el caso de jóvenes, yo la verdad es que me estoy acercando en este momento al manga. La neta es que a Claro. mí me fascina el manga. El problema es que yo no lo compro porque tengo un problema de TOC. ¿Qué significa eso? Que a mí me da una ansiedad pensar en que pierdo un número y se me ve el chisme del manga, Claro. ¿no? Entonces, Ah, yo pensé que el talk venía de que no podías leer al revés, como se lee el manga, precisamente. No. no, fíjate que eso me fascina leer al revés. Eso también me gusta mucho porque al final, de las cosas que ahorita estaba hablando, la neurociencia nos dice, sí es cierto, estamos leyendo en pantalla, pero la verdad es que nuestro cerebro va a tardar mucho tiempo en evolucionar para tener lectura de profundidad en digital. Entonces, el libro físico todavía es vigente para estudio profundo, lectura profunda, relajar el cerebro, ayudar al cerebro, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, sino más bien el toque de voy a perder un número y se me va a ir. Encontré el otro día, para mi suerte, un manga que nada más es un número, entonces salí fascinada de allá, de los mangas, y creo que más bien tenemos que enlazar los mangas con el cómic, obviamente, y estos justamente cómo se acercan a la novela gráfica, a las mismas películas, a la misma música. Incluso yo diría, vamos a empezar con algo más sencillo. Alguna vez yo di clase ¿Sí? de preparatoria, y una chica me decía, es que yo no voy a aprender a leer, yo nunca voy a leer, maestra. Le dije, para empezar, vamos a ver qué lectura de revistas Ujú, haces, ¿no? claro. Mencionó dos que tres y al final le dije, no, Reina, a ver, necesitamos incluso revistas que tengan más letras, ¿no? Desde Marie Claire, Paridades. Realmente podemos hacer, tenemos que repensar el contexto, el escenario y ver por dónde entramos. Claro. Sí, pues yo empecé, precisamente, bueno, no es un secreto y lo hemos hablado aquí en todos lados. Pues yo empecé a leer, obvio, con los cómics, con las historietas y después con revistas. La verdad, sí, yo todavía en la. No, y te digo, no es un secreto, lo he dicho. Yo al canon le entré muy tarde, porque como dices tú, esta animadversión que formas por los modelos y los estándares de las escuelas y las revistas eran una gran opción. O sea, yo realmente empecé a leer libros, salvo los muy obligados o libros de texto relacionados con la carrera, con la maestría, pues ya a los 30, porque primero eran los artículos de revistas lo que nos llevaban y sobre todo estas revistas de divulgación, ¿no? Claro, y que además siguen siendo sumamente importantes las revistas de divulgación, porque además puede ser un primer acercamiento. Me gusta o no me gusta la ciencia, me gusta la literatura. A los chavos les fascina, muy interesante, nos fascina y sigue siendo por generaciones muy interesante, por ejemplo. Esa es una, ¿no? Por ejemplo, la verdad es que de literatura, que son divertidísimas porque son temáticas, entonces realmente tú puedes comprar cuando están las ferias del libro justamente los temas que nada más quieras es algarabía, ¿no? Para apostar Y que además no relajada. solo ya es de literatura, ¿no? De repente es de temas de la cultura pop, precisamente de los cómics, Ah, de las películas, de los exactamente. superhéroes, aterrizados a estos temas, ¿no? Obviamente hay revistas un poco más especializadas. En su momento lo hubo Castálida, en su momento Tierra Adentro, Letras Libres sí ya es más profundo, ¿no? Muy, más profunda. Pero también, por ejemplo, Letras Libres sigue siendo una revista de divulgación, Sí, ¿no? Entonces, yo la verdad, después de 16 años de promotora de lectura, por ejemplo, la vez me reí mucho el otro día, bueno, no me reí, me enojé, porque había un meme que decía que los lectores de Pablo Coelho nunca iban a llegar a leer a Lovecraft o una cosa así. Entonces yo le decía, ¿y a ti quién te dice que nunca van a llegar? Yo hoy en día, cuando alguien me dice que le encanta Paulo Coelho, lo que tenemos que entender es lo que le gusta a él es el viaje del héroe. Curiosamente, el primer viaje del héroe en la literatura es la Odisea. Entonces, bueno, a lo mejor no va a leer la Odisea, pues que vea una película de la Odisea. Y a lo mejor, curiosamente, después de leer tanto Paulo Coelho, abrimos la puerta, incluso Harry Potter es el viaje del héroe, El Señor de los Anillos es el viaje del héroe. Entonces, yo cuando, por ejemplo, un niño de 10 años me dice que ya leyó todo Harry Potter, un adulto que lee poco me dice que lee Pablo Coelho, para mí son puertas abiertas. Ya no le tiene miedo al libro, le gusta leer. Entonces, él aquí, justamente, la apuesta es los mediadores de lectura, tomarles la mano y llevarlos a conocer el inmenso mundo de la literatura, porque como digo, cada 4 minutos publican un libro. ¿Saben qué es eso?
Claro, y además, fíjate, ahorita mencionabas a Pablo Coelho, pero me viene a mi mente el máximo bestseller de México, que siempre lo diré, y me vale, porque sí lo es, Carlos Cuauhtémoc Sánchez. Exactamente, y sigue siendo top 10 en ventas, ¿eh? En todos lados yo lo veo en la full. ¿Qué opinas de estos autores como Pablo, como Carlos Cuauhtémoc, como demás? Bueno, aquí sí yo quisiera decir que a pesar de que nos caiga mal algunos, Pablo Coelho sí tiene más tintes de literatura. Ok. Carlos Cuauhtémoc sí tiene más tintes de adoctrinamiento, que son todas las lecturas que tienen adoctrinamiento o moraleja así que purura inmensamente, no me gustan porque los autores te están diciendo casi casi, o si no haces esto es porque no entendiste ese libro. Me gustan más bien esos autores que tú lees el libro y justamente antes de entrar estábamos platicando de esto y tu acto lector, tu ser, tu carga de experiencias y de vida es la que determina la interpretación del libro. O sea, al final Harry Potter tiene miles de interpretaciones porque lo hemos leído personas de diferentes generaciones, ¿no? Ajá. O sea, digo, lo leyó mi prima que escasamente tendrá 30 años contra mí que tengo 41. Ujú, Cada una tiene formas diferentes de interpretar el libro, ujú. ¿no? Cada una tiene un libro favorito y al fin y al cabo podemos sentarnos a dialogar un libro, ¿no? El problema es de Carlos Cuauhtémoc Sánchez es, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo con lo que dijo, no? Ok, O si estás contra mí, si no estás conmigo, estás contra mí y no permite diálogo realmente, ok. ¿no? Contra un Ujú. Harry Potter que sí nos permite, que te gusta, que no te gusta, ¿no? Y los personajes tienen psicología. Pero un libro puede cambiar el proceso y la forma de ser de una persona, más allá, obviamente, como dices, del seleccionamiento o del mensaje mismo del libro, me refiero a las cuestiones neuronales, las conexiones que se generan. Las neuronales ya está muy comprobado, se me acaba de ir el nombre del neurólogo que estoy ahorita Ujú, leyendo justamente. Los neurólogos han encontrado dos cosas maravillosas, ¿no? La primera, ¿por qué leer literatura? Realmente sí apela a que cuando leemos literatura, a diferencia de leer ciencia, se encienden zonas de empatía en el cerebro, ¿no? Cuando leemos además ciencia y leemos literatura y hacemos matemáticas, aunque no lo crean, el cerebro genera una neurored nueva por la plasticidad que hay, ujú. ¿no? Esas son de las cosas grandes y buenas que han encontrado. Cosas que a lo mejor muchos vamos a decir, ¿cómo? No es cierto. Leer y escribir no son humanamente propias, ¿no? Fueron construcciones de la cultura. Entonces, lo que se han descubierto es que realmente el aprendizaje todavía lo hacemos de forma de libro físico, no porque esté mal hacerlo en el libro digital, Sí. sino porque el cerebro le tomó años Ujú, aprender a leer y ujú, le ha tomado por lo menos, o sea, la gran alfabetización fue el siglo XX en casi todos los países, ¿no? Entonces, ujú. aprender a escribir es otro proceso, porque incluye vista, oído, tacto, entonces tardamos mucho tiempo. Entonces, para que el cerebro logre aprender con profundidad en la lectura de objetos digitales, tecnología, tiene que tardar todavía otro tanto. O sea, a lo mejor Claro, para ahorita va a que haber assimilamos. exactamente algunos que se adapten más rápido, pero la mayor porcentaje de población nos vamos a tardar mucho porque el libro nos genera esta posibilidad de, ahí se ve, sí se ve, nos Ujú, genera la posibilidad de norte, sur, este, oeste. Me acuerdo que la página estaba vacía, ¿no? Al final estaba en la parte de arriba la idea, no estaba en medio, pero del otro lado a lo mejor no había nada, ujú. ¿no? Claro. Entonces, está comprobado neurocientíficamente que sí, el cerebro hace fotografías de las lecturas y las ideas que creemos más importantes sí sabe que están en la parte de arriba, en la parte de abajo, en medio, ¿no? Entonces, desgraciadamente, yo apoyo también mucho la tecnología, es muy importante. Sí. En la pandemia, muchísimos de nuestros adolescentes en este país que no tienen una computadora sacaron adelante sus estudios con un teléfono celular, Ujú. pero desgraciadamente todavía aprendizaje profundo, reflexiones profundas, va a ser necesario para en primera leer en físico y escribir a mano. Ok, muy bien. Una interesante reflexión que nos dejas precisamente. Es maravilloso platicar contigo, ya lo hicimos en línea una vez. Por último, ya para ir cerrando,
alguna reflexión que tengas, pero te quiero hacer una última pregunta yo. ¿Y las redes sociales, precisamente como medio, como vehículo, hoy se utilizan todas para fomentar o para promover los usos y servicios de bibliotecas o de fomento? Pero, ¿qué opinas de esto? Opino que son necesarias, son parte del ecosistema, no lo voy a negar, pero quedemos en que una feria de libro es una cuestión de promoción lectora. Nos cumple el capricho a los lectores de estar con nuestros autores, ¿no? La firma del libro. Claro. Además, yo tengo que defender mi chamba. No, además, yo también, o sea, yo adoro ir a las ferias de libro, pero no es formación de lectores, no es mediación lectora. Entonces, yo lo único que quisiera como última reflexión es, hagamos todas estas acciones, siguen siendo importantes, son necesarias, pero no digamos barbaridades como una feria de libro crea lectores. Uno, los lectores no se crean, ¿no? Nada. No son en generación espontánea. ¿Qué es una feria de libro entonces para ti? Una feria de libro es promoción de la lectura, ¿no? Un taller dentro de una feria de libro es animación a la lectura. Un proceso de un círculo de lectura que además el director o el facilitador del círculo de lectura los invita a reflexionar, a hacer estos comparativos. A lo mejor este semestre va a ser temático y vamos a leer mujeres y vamos a comparar a Margarita Duras con Rosario Castellanos y Clarice Lispector, ¿no? Y estas tres mujeres que más o menos vivieron en una época común, ¿no? Esos análisis, eso es mediación lectora, ¿no? O incluso es más, me dices, padrísimo, vamos a leer Drácula, vamos a leer Anne Rice, ¿no? Vamos a leer Crepúsculo y vamos a ver quién tiene los mejores vampiros bajo qué esquema, ¿no? O es más, vamos a leer Drácula y vamos a ver 2 películas de Drácula, a ver cuál fue la mejor adaptada y por qué nos gusta más. Eso es mediación lectora, porque estamos enfrentando revisando el texto, haciendo pensamiento crítico y tratando justamente de que nuestros lectores abran el abanico, ¿no? Que cuando les digan una palabra, como a un niño, ¿no? Si le dices gato va a decir miau, miau, ¿no? 4 patas, chiquito. Queremos que su cerebro de los que están con nosotros leyendo sean como el de Monsiváis, ¿no? Que te digan gato y te diga el nombre de todos sus gatos, pero además gato también se relaciona a felino. Tenemos los tigres, hay varios títulos de libros de poemas con tigres. Tenemos también a Lizalde, ¿no? El tigre mayor. Entonces, esta capacidad de ir, ¿no? Y además, los gatos y demás son familia y por el otro lado el veterinario. Entonces, se abre el abanico, ¿no? En esta teoría de la recepción que no es un punto, sino son millones de puntos que logramos unir, pero además tenemos la capacidad de reflexionarlos y asumir que lo que yo estoy viendo es único y lo que va a ver el otro es distinto. Entonces, por eso también esa chulada de en una mediación lectora, nadie lee el mismo libro, aunque hayamos leído la misma obra, pero cada quien lo lee de manera diferente. Maravilloso, Leticia. Tus redes sociales y dónde te pueden seguir, talleres, dónde, todo. Pues de momento, como les digo, síganme en Twitter, Leticia.Carlop. En Facebook, mi nombre, Leticia Carrera López. También síganme, digo, es parte de mi trabajo, mi chamba y en Biblioteca Central. Tenemos, ahora sí lo bajamos por una cantidad ya de trabajo en presencial. Una vez al mes tenemos un maravilloso programa que se llama Toc Toc en sus casas listos a leer. Es una hora del cuento, es animación a la lectura, ¿no? Y como un parte más universitaria tenemos lectura para tus sentidos. Estamos proyectando justamente diferentes formas de leer. Estuvo con nosotros la doctora Mónica este mes, hablamos de filosofía, esperemos tenerles sorpresas el resto del año. Wow, maravilloso, síganla en las redes sociales a Leticia, por favor, y por favor también sigan con nosotros todos los jueves ahora a las 9 de la noche de Frontline y los lunes de Artes 9 también. Soy José Miguel Alba Marquina. Axel, muchas gracias y no olviden sonreír.